Hoy nos adentramos en uno de los parques temáticos más emblemáticos de Italia, Gardaland. Situado junto al mágico lago di Garda, este destino combina adrenalina, fantasía y experiencias para todas las edades. Cada mañana Gardaland inicia su magia con el show de apertura. Personajes, música y colores llenan la entrada para dar la bienvenida a los visitantes. Es el momento perfecto para sentir la emoción del parque y comenzar el día con energía y una sonrisa. Gardaland es un parque temático junto al lago de Garda que combina aventura, fantasía y adrenalina. Ofrece montañas rusas, áreas temáticas, espectáculos y atracciones para todas las edades, creando un mundo de diversión donde cada visitante encuentra su propia experiencia inolvidable. Raptor es una montaña rusa alada que te hace volar a gran velocidad con los pies suspendidos. Gira entre curvas cerradas, descensos extremos y obstáculos que pasan muy cerca, creando una sensación intensa de vuelo y adrenalina pura. La zona del oeste está decorada como un auténtico pueblo del Far West, con fachadas de madera, saloons, establos y detalles polvorientos. Hay carros, barriles, carteles antiguos y ambientación sonora que te hace sentir en una clásica película de vaqueros. Oblivion es una montaña rusa de caída vertical que te lleva al límite. Tras una pausa al borde del vacío, caes casi en picada hacia un túnel oscuro que simula un agujero negro. Es una experiencia intensa, rápida y llena de adrenalina para los más valientes. La Dixie Band es un grupo musical que recorre el parque tocando ritmos alegres de jazz tradicional al estilo de Nueva Orleans. Con sus instrumentos de viento y su energía contagiosa, animan las calles e invitan a los visitantes a disfrutar del ambiente festivo y divertido. El 4D Cinema ofrece experiencias cinematográficas inmersivas combinando imágenes en 3D con efectos especiales como viento, agua y movimiento de butacas, haciendo que el espectador se sienta dentro de la película. Jumanji es una atracción basada en la famosa saga, donde los visitantes se adentran en la jungla enfrentando aventuras y desafíos llenos de acción, con efectos visuales y sorpresas que hacen sentir la emoción del juego. El laberinto de Jumanji es una atracción interactiva donde los visitantes se adentran en una jungla llena de desafíos y sorpresas. Con caminos que se cruzan, efectos especiales y elementos de la película. Ofrece aventura y diversión mientras intentas encontrar la salida. El Transgardaland Express es uno de los recorridos más encantadores y relajados del parque, ideal para tomar un respiro entre atracciones. Se trata de un tren turístico que atraviesa Gardaland a un ritmo tranquilo, permitiéndote disfrutar del paisaje, la decoración temática y las diferentes áreas del parque sin necesidad de caminar. Durante el trayecto, podrás ver de cerca zonas llenas de vegetación, montañas rusas, áreas temáticas y algunos rincones que suelen pasar desapercibidos cuando vas de atracción en atracción. Es perfecto para familias, para quienes quieren orientarse en el parque o simplemente para disfrutar de un momento más calmado mientras se sigue viviendo la magia del lugar. El Transgardaland Express es una forma diferente de experimentar Gardaland, sin prisas, con vistas y con ese toque nostálgico que solo los trenes clásicos pueden ofrecer. El Corsario es un paseo temático en barca que te sumerge en una aventura pirata con escenas detalladas, efectos especiales y una historia inmersiva. No busca adrenalina, sino hacerte vivir un viaje narrativo entre barcos, tesoros y puertos piratas. Ideal para disfrutar con calma de la tematización del parque. Shaman es una montaña rusa de acero con temática tribal y chamánica que ofrece giros, inversiones y una experiencia intensa. Ideal para los amantes de la adrenalina. El área de Kung Fu está ambientada en la cultura china con decoraciones de templos, faroles y símbolos orientales. Aquí se viven experiencias interactivas y shows de artes marciales que combinan acrobacias, acción y diversión para toda la familia. Dragon Rush es una montaña rusa familiar en la que los visitantes se embarcan en una aventura con dragones. El recorrido combina curvas, bajadas suaves y giros emocionantes, ofreciendo diversión y adrenalina moderada para grandes y pequeños. El show Nautilus sumerge a los espectadores en una aventura submarina inspirada en los viajes del Capitán Nemo. Con efectos de agua, luces y música envolvente, combina acción y fantasía para crear una experiencia mágica bajo el mar.
Prezzemolo es la icónica mascota de Gardaland, un divertido dragón verde que acompaña a los visitantes por todo el parque. Aparece en espectáculos, fotos y actividades, transmitiendo alegría y energía a grandes y pequeños. Magic House es una casa de diversión llena de efectos visuales y sorpresas. Pasillos inclinados, espejos y objetos que parecen moverse crean un recorrido divertido y mágico para toda la familia. La zona de los pequeños está diseñada especialmente para los niños, con atracciones suaves, colores vivos y personajes divertidos. Aquí los más pequeños pueden jugar, explorar y disfrutar del parque de manera segura y entretenida. Volaplano es una atracción infantil en la que los niños viajan en avioncitos que se desplazan por un recorrido elevado, ofreciendo una suave vuelta por las alturas con bonitas vistas de parte del parque. Ideal como primer vuelo para los más pequeños. Hoy volvemos al parque con un poco más de sol, perfecto para recorrer sus atracciones, disfrutar de los espectáculos y capturar cada rincón con claridad y colores vibrantes. Blue Tornado es una montaña rusa de acero que combina velocidad, giros cerrados y curvas invertidas. Sus descensos rápidos y vueltas emocionantes ofrecen adrenalina intensa para los amantes de las emociones fuertes. Mammoth es una montaña rusa familiar inspirada en la prehistoria. Sus trenes atraviesan túneles, cuevas y paisajes de dinosaurios, combinando emoción y diversión en un recorrido apto para todas las edades. El show de la zona del oeste recrea escenas típicas del Far West con vaqueros, duelos y acrobacias. Con música, efectos y actuación en vivo, transporta a los visitantes a un pueblo del lejano oeste lleno de acción y diversión. Flying Island es una plataforma aérea que se eleva lentamente hasta ofrecer una vista panorámica de todo Gardaland. Desde lo alto puedes apreciar las montañas rusas, las áreas temáticas y el lago di Garda a lo lejos. Es una atracción tranquila, ideal para tomar fotos y ver el parque desde otra perspectiva. La impresión general de Gardaland es muy positiva, destaca por su variedad de atracciones para todas las edades, tematización cuidada y un ambiente mágico que invita a volver. Combina adrenalina, diversión familiar y buenos espectáculos, creando una experiencia completa y memorable. Sea Life Gardaland está situado justo al lado de Gardaland, no dentro del parque, y para llegar hasta allí puedes tomar un pequeño tren turístico gratuito que sale desde la entrada principal. Este tren te lleva directamente hasta el acuario, y al finalizar la visita, te recoge para regresar nuevamente a Gardaland sin coste adicional, por lo que es un paseo cómodo y práctico, ideal para hacer una pausa entre atracciones. Sea Life es un acuario temático diseñado como un recorrido educativo e inmersivo, pensado para que niños y adultos descubran el mundo marino de forma visual, entretenida y relajada. La visita se hace caminando por diferentes salas que recrean hábitats acuáticos, desde ríos y lagos hasta mares tropicales y océanos profundos. Todo está organizado en estaciones, con carteles claros y explicaciones sencillas que te cuentan curiosidades sobre cada especie sin resultar pesado ni demasiado técnico. Nada más entrar, comenzarás por zonas con peces de agua dulce, donde se muestran especies que habitan en ríos europeos. Poco a poco el recorrido evoluciona hacia ambientes marinos más coloridos, con peces tropicales, caballitos de mar, peces payaso, medusas y otras criaturas fascinantes que parecen sacadas de un mundo de fantasía. Uno de los puntos más llamativos para los niños es el área interactiva donde pueden aprender sobre cómo se protege la vida marina y la importancia del cuidado de los océanos. A medida que avanzas, la iluminación tenue, los efectos visuales y los fondos musicales ayudan a crear un ambiente envolvente que hace que la experiencia sea muy distinta a un acuario tradicional. Cada sala tiene su propio diseño temático, y muchas cuentan con ventanas panorámicas o túneles que permiten ver a los animales nadar alrededor. El túnel oceánico es, sin duda, uno de los momentos estrella de la visita. Aquí caminarás a través de un pasillo transparente donde tiburones, rayas y otros peces de gran tamaño nadan por encima y a tu alrededor. Es el lugar donde todo el mundo se detiene a sacar fotos y a disfrutar del efecto estar dentro del mar. Este túnel suele ser el favorito tanto de niños como de adultos. Además, Sea Life cuenta con tanques táctiles, dependiendo del día, donde el personal permite tocar o observar muy de cerca algunas especies inofensivas, siempre bajo supervisión y con enfoque educativo.
También suelen realizarse pequeñas charlas o sesiones de alimentación que permiten ver cómo los cuidadores interactúan con los animales mientras explican datos interesantes. La duración de la visita suele ser de 30 a 60 minutos, dependiendo de si te detienes a leer, ver alimentaciones o hacer fotografías. Es un plan perfecto si buscas un momento más tranquilo fuera del bullicio de Gardaland, especialmente a mitad del día para descansar del ritmo del parque o si viajas con niños pequeños que necesitan bajar revoluciones. Al finalizar el recorrido, encontrarás la tienda del acuario, donde puedes adquirir peluches, recuerdos marinos y artículos educativos relacionados con la vida submarina. Y cuando estés listo para regresar, el mismo tren gratuito te llevará de vuelta a la entrada de Gardaland para continuar con tu aventura. Legoland se encuentra dentro del propio Gardaland y para ingresar debes entrar primero al parque principal, seguir las indicaciones hacia el área infantil y acceder a través de la entrada señalizada de Legoland, donde solo pueden entrar niños acompañados por un adulto. Una vez dentro, todo cambia de escala y de ambiente, y se pasa a un mundo pensado para que los más pequeños exploren a su ritmo, sin prisa y con mucha imaginación. Lo primero que suele llamar la atención son las miniaturas. Aquí no se trata solo de bloques apilados sin sentido, sino de auténticos escenarios llenos de vida. Las maquetas representan ciudades y monumentos italianos en versión mini. Puedes ver lugares tan conocidos como la Torre de Pisa, el Coliseo, canales que recuerdan a Venecia o rincones que evocan la arquitectura típica de diferentes regiones de Italia. Todo está recreado con miles de piezas, pero lo interesante es la personalidad que tienen. Hay pequeños personajes en escenas cotidianas, trenes que pasan, barcos que avanzan, coches que se cruzan y detalles escondidos que invitan a quedarse un rato observando. Algunas de estas mini escenas cambian según la hora o según ciertos sensores, así que es fácil descubrir algo nuevo con solo volver a mirar. No hace falta ser fan de Lego para disfrutarlo. La gracia está en lo ingenioso de las situaciones y en cómo cada maqueta te hace imaginar historias distintas. Después de recorrer las miniaturas viene la parte favorita de muchos niños, la zona acuática. No es enorme, pero está muy bien pensada para que los pequeños se lo pasen en grande sin agobios. Hay varios toboganes, cada uno con su estilo. Algunos son cortos, suaves y perfectos para los que empiezan a perder el miedo al agua. Otros son un poco más largos y rápidos, pensados para esos niños que quieren sentir un poquito más de emoción, pero sin sustos. La altura suele rondar entre 2 y 4 metros, justo para que la bajada sea divertida sin imponer respeto. Toda el área está preparada con suelo antideslizante y personal vigilando, así que los adultos pueden acompañar y dejar que jueguen con tranquilidad. La piscina principal tiene poca profundidad, lo justo para que los niños puedan saltar, chapotear y jugar sin riesgo. Además, hay un pequeño río por el que se puede flotar en un flotador, dejando que la corriente te lleve lentamente mientras disfrutas del recorrido. Es una forma tranquila de descansar entre tobogán y tobogán. El momento estrella suele ser el cubo gigante de agua que se va llenando poco a poco. Cuando está a punto de volcar, se crea una mezcla de emoción y risas entre los niños que esperan debajo. Cuando cae el agua, empapa a todos y se convierte en uno de esos instantes que los pequeños quieren repetir una y otra vez. Alrededor hay también juegos interactivos con chorros de agua, palancas y ruedas que los niños pueden mover para dirigir el agua de un lado a otro. Esto convierte la experiencia en algo más activo, donde ellos mismos controlan parte del juego. Un detalle curioso es que muchas decoraciones están hechas con bloques adaptados al agua y algunas figuras tienen colores que se vuelven más vivos al mojarse, como si el agua activara pequeñas sorpresas visuales. Legoland no termina ahí. Hay una pequeña tienda donde se pueden encontrar algunos sets y recuerdos que no siempre se ven en tiendas normales. No es muy grande, pero tiene lo suficiente para que los niños se ilusionen y puedan llevarse algo que les recuerde la experiencia. Más que un rincón comercial, funciona como el cierre natural de la visita, porque después de ver mini ciudades, mojarse en los toboganes y vivir tantas pequeñas aventuras, es normal que quieran seguir creando historias en casa. En conjunto, Legoland dentro de Gardaland es un espacio que mezcla descubrimiento, juego, agua y mucha imaginación. No está pensado para impresionar con grandes atracciones, sino para que los niños se sientan protagonistas, exploren a su ritmo y vivan un pequeño mundo que parece diseñado a su medida, siempre acompañados por un adulto.
Hasta aquí nuestro recorrido. Si te gustó el vídeo, deja tu like, suscríbete y acompáñame en la próxima aventura. Gracias por viajar conmigo y nos vemos en el próximo destino.